Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Veo algunas caras o nombres conocidos, así que bueno, vamos a esperar. Bueno, vamos a arrancar en realidad porque ya son 4:10. Y después, Daniel, si vemos que se agrega alguien más, los vamos aceptando. Bueno, les cuento un poco. ¿Qué tal, Adam? Vos estuviste también en la otra charla que dio el doctor Ramírez, ¿no? De criptoactivos. Creo que estabas, ¿no? ¿Puede ser? Te veo cara conocida. Sí, estuviste. Bueno, buenísimo. Bueno, un poco la charla de hoy, mi idea, por lo menos, es tratar de generar, es una charla breve en la que la idea es compartir ideas. Creo que todos, por lo menos, vamos aprendiendo un poco del tema. Y más que nada es dejar planteados algunos, como lo dice el título, ¿no? Retos y desafíos del derecho comercial. Dejar por lo menos planteados o que se le generen inquietudes, disparadores, interrogantes, eh, y empezar a tratar estos temas y empezar a estudiar todos, ¿no? Esta temática que es tan nueva y no tan nueva, porque, por ejemplo, en países como en la Comunidad Europea, en el año 2022 hubo consenso para aprobar el reglamento de mercado de criptoactivos, MiCA, que fue aprobado en abril del año pasado, y ahora, digamos, hasta el año que viene, los países miembros de la Comunidad Europea para empezar a adecuar su normativa interna a lo que es esta reglamentación, que es la primera a nivel mundial. Entonces, me parecía bueno, digamos, traer a colación esta charla porque, bueno, creo que todos coincidimos en que el avance exponencial que ha tenido la ciencia y la tecnología en estos últimos años nos da a los operadores de derecho o a los abogados, nos está ganando carreras a pasos agigantados, nos viene ganando unas buenas carreras a pasos agigantados. Y esto tiene que ver, y esto viene de la mano con nuevas modalidades de contratación, con nuevos instrumentos, con nuevos mecanismos de contratación, con la comercialización de nuevos tipos de activos, y empiezan a surgir nuevos conceptos que por ahí uno en el día a día no está acostumbrado a escuchar, como por ejemplo activos digitales. Entonces, todo esto, y creo que todos nosotros, en mayor o en menor medida, a diario, hacemos uso de la tecnología, no sé, ya sea para actividades laborales, profesionales o recreativas, lo cual nos lleva, por lo menos a mí, a afirmar que estamos atravesando, que estamos inmersos en la era digital, y que obviamente las empresas, en mayor o en menor medida, se fueron o se van readecuando a estos avances de la ciencia y de la tecnología. Muchas quizás no lo pueden hacer por diversas cuestiones, otras porque no la vieron, no tuvieron la capacidad de adecuarse al cambio y se fueron quedando en el camino. Pero me parece bueno empezar a tratar estos temas desde el punto de vista nuestro, ¿no? Como profesionales, porque dando algunos ejemplos concretos de la aplicación en la práctica, traerlo un poco, ¿no? A bajarlo un poco a tierra. A mí me suena todo como muy intangible, y lo es en gran medida. Es bajarlo a la aplicación práctica para magnificar de alguna manera la importancia que tiene empezar a estudiar nosotros. Esperen que lo voy a admitir a Juan. Ahí.
Ustedes me escuchan bien, no se corta, ¿no? Porque ahí me apareció como una imagen media intermitente. Cualquier cosa me avisan por chat o, bueno, o me avisan. Entonces les decía, empezar a traer ciertos ejemplos concretos de la aplicación en la práctica para magnificar la importancia que tiene esta temática, empezar a estudiar esta temática, empezar a abordarla seriamente y, ¿por qué no?, para agregarle valor a nuestros servicios como profesionales, obviamente. Además, el abogado siempre tiene que estar capacitándose, estudiando, incorporando nuevos conceptos justamente para adecuarse, ¿no?, a esta nueva realidad imperante. Entonces, bueno, vamos a arrancar, o sea, yo arrancaría con la definición o con un concepto genérico o básico de criptoactivos, porque no solo nos focalizamos en criptomonedas, sino en criptoactivos en general. Y me voy a ir a la definición justamente que hace el reglamento de MiCA de la Comunidad Europea, en donde manifiestan, digamos, que el microactivo es una representación digital de un valor, de un bien o de un servicio que puede transferirse y almacenarse electrónicamente a través o utilizando la tecnología de libro mayor distribuido, le dicen ellos, que sería el blockchain, la tecnología de blockchain. Y acá es donde a mí me gusta, hay muchas clases de activos. Vos, Adam, que me parece que estás también ducho en el tema, si querés participar y agregar algo que nos sirva a todos, yo encantada de la vida. Te digo, eh, adelante, o sea, levantá la mano o te desmuteás. Entonces, a mí hay una primera clasificación que no tiene ni micrófono ni cámara. Bueno, estás mudo entonces. Me vas a tener que escuchar a mí solamente entonces, hoy por lo menos. Les decía, hay una primera clasificación que a mí me gusta como para empezar a esclarecerme, y es en la de la clasificación en token fungibles o no fungibles. Estoy hablando de criptoactivos en general. Una primera clasificación en tokens fungibles y no fungibles. Los fungibles, como la misma palabra lo dice, son aquellos que son iguales, idénticos entre sí, que se pueden fraccionar, que son iguales los unos con los otros. Y el ejemplo más claro lo vamos a encontrar ahí sí en las criptomonedas. Por ejemplo, en la Bitcoin, que fue creada ya hace 15 años, finales 2008, principios 2009. O sea, estamos hablando de algo que, digamos, irrumpió a nivel mundial, fue un hito, digamos, a nivel mundial a finales del 2008, principios de 2009, y tanto es así que las demás criptomonedas que surgieron con posterioridad a la Bitcoin se denominan altcoin. Entre esas encontramos a Cardano, USDC, Ether, Ripple, pero bueno, digamos, fueron creadas con posterioridad y no usan la cadena de bloque o la blockchain de Bitcoin. No se sabe si, o sea, se utilizó un seudónimo, su creador se denomina Satoshi Nakamoto. No se sabe si es una persona física o una institución, porque está utilizando justamente un seudónimo. Y ese sería como el ejemplo de un token, un token fungible. Si después les interesa o quieren analizar los distintos tipos de criptomonedas y su cotización diaria, hay una página que se llama CoinMarketCap. Si quieren, a ver si la puedo... Ay, ¿cómo escribo esto? No sé cómo escribir. Bueno, después se los escribo, no quiero hacerlos perder tiempo acá. Acá encontré el chat. Acá. A ver, es así. Coin Market Cap. Y ahí se puede acceder a los distintos tipos de criptomonedas, estas que les denominaba
la Bitcoin y las altcoins, ¿sí? Y después, como les decía, están los tokens, los no fungibles o los NFT. ¿Y los NFT? ¿Qué es esto de los NFT que se está escuchando tanto? Los NFT son lo que denotan justamente, no son transferibles, no son iguales los unos con los otros, denotan que es algo exclusivo, algo único y denotan justamente la escasez, ¿no? Por ejemplo, ejemplos concretos de los tokens no fungibles serían, por ejemplo, muchas empresas están, o Coca-Cola o algunas marcas importantes, lo que están haciendo es hacer estos tokens con obras digitales o la tokenización de bienes inmuebles, obras de arte, videojuegos, o por ejemplo a los que les gusta el fútbol, están los NFT Football Fan. Por ejemplo, el Paris Saint-Germain creó estos tokens que les da acceso a los titulares de estos tokens, tienen acceso, por ejemplo, no sé, encuentros exclusivos con los jugadores de fútbol, obviamente del club, cenas exclusivas o poder elegir el color de la camiseta, es decir, o algunas marcas importantes de moda, como Gucci, como, no sé, Louis Vuitton, digamos, emiten también este tipo de tokens en donde lo que le dan es cierta exclusividad a aquellos titulares. Y también toca, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo concreto del derecho aeronáutico. Por ejemplo, vemos la empresa Flybondi, de vuelos, Flybondi, emite unos tokens que le da la posibilidad a los titulares de estos tokens, que son los pasajeros, por ejemplo, si quisieran cancelar los vuelos, lo pueden hacer hasta 3 días antes y negociar estos tokens, estos pasajes, estos tickets, directamente en la plataforma que le provee la empresa, evitando cualquier tipo de intermediarios. Una de las características que tienen, vuelvo a las criptomonedas, es que son emitidos por privados, esto es importante, no están avaladas por ningún gobierno, no tienen un control centralizado, se las creó, como les contaba Satoshi Nakamoto, las crea como una forma de transferir valor sin ningún tipo de intermediario y automáticamente, rápidamente. No están, digamos, no son de curso legal de ningún país. Ahora, tengan en cuenta una definición que les voy a dar, porque en nuestra legislación sí tenemos, está la resolución de la UIF, la 300 del año 2014, en donde define a las criptomonedas, y esto ténganlo en cuenta, se los voy a mencionar ahora, pero después lo voy a traer a colación por otro tema que está vinculado con el derecho societario. Y dice lo siguiente, con una modificación que hizo el DNU, el 70-2023, al artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es para pensar, no digo que es una interpretación que yo hago, pero se las voy a compartir con ustedes. No me quiero ahora ir mucho de tema. Y la definición que hace la UIF de criptomonedas dice que es una representación digital de valor que puede ser objeto de comercio digital y cuyas funciones son las de constituir un medio de intercambio y o una unidad de cuenta y o una reserva de valor, pero que no tienen curso legal ni se emiten ni se encuentran garantizadas por ningún país. Pero me quedo con esto de las 3 funciones. Constituye un medio de intercambio, una unidad de cuenta y una reserva de valor. Y esto lo dejo acá, ¿sí? Vuelvo no, y hay otro tipo de criptomonedas, sigo con las criptomonedas, porque una de las características que tienen las criptomonedas es la volatilidad de su valor, es decir, la confianza y en definitiva el valor que tengan cada criptomoneda va a depender de la confianza y del libre juego de la oferta y la demanda
de este activo. Con lo cual, de ahí la volatilidad, ¿no?, de este tipo de activos. Para paliar esta volatilidad, se han creado lo que se llaman las stablecoins. Las stablecoins son criptomonedas, pero que se encuentran de alguna manera avaladas, garantizadas o colateralizadas con otros activos físicos reales o con otras monedas o monedas fiduciarias como pueden ser el dólar o el euro. O si no, también con otro tipo de activos como pueden ser granos, soja, maíz, trigo, o por ejemplo metales como el oro. Hay un ejemplo que a mí me gusta, que lo traigo de nuestro país. Hay una empresa en nuestro país que se llama AgroTokens. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque fíjense cómo un sector tan tradicional y tan conservador como es el agro, ya está empezando a utilizar este tipo de tecnología. ¿Esta empresa qué hace, esta AgroTokens? Lo que hace es distintas alianzas con productores, con acopiadores, con la tarjeta BIS. Les nombro esta empresa, pero quizás existen otras, no, desconozco, pero les menciono un ejemplo concreto de nuestro país. Entonces, a través de distintas alianzas que hace con productores, acopiadores y Visa, lo que hace es que los productores de trigo, maíz, soja puedan dejar su producción, su cosecha, en diversos acopiadores, ¿sí?, con los cuales se tiene un convenio. A cambio de eso, por cada tonelada de trigo, de soja o de maíz, al productor se le entrega un token, es decir, se incorpora a su wallet o billetera virtual estos tokens. Y con esos tokens que están en su billetera virtual, el productor puede, digamos, acceder, y obviamente Visa, ¿no?, con estos convenios que les estoy diciendo, lo que pueden hacer es hacer compras, es decir, comprar desde un café hasta también incluso obtener financiamiento o incluso utilizar eso que tienen acopiado como garantía, o incluso también, digamos, hacer compras con esos tokens que tienen en sus billeteras virtuales relacionadas o vinculadas con su producción, o sea, agroinsumos. Entonces, a mí esto sí me llamó la atención porque, insisto, un sector tan conservador como es el agro, miren cómo está utilizando y aprovechando el avance de la tecnología, ¿sí? Eh, eh, y acceden a fuentes de financiamiento teniendo como aval estos activos, que en definitiva son activos digitales. Después hay otro ejemplo que a mí me gusta mucho de la utilización de las criptomonedas. Por ejemplo, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, utilizó para enviar ayuda económica a los refugiados en el conflicto de Ucrania, utilizó las USDC. Las USDC son criptomonedas, cada una equivale a $1. Entonces, ¿qué hacía? Enviaba directamente dinero, perdón, hice un curso. Enviaba directamente las criptomonedas, las USDC, a los refugiados, a las billeteras virtuales que tenían en sus teléfonos celulares o en sus wallets, y con eso los refugiados podían adquirir los víveres que fueran menester, obviamente producto de un estado tan crítico como es una guerra. Con esto la ONU no solo, bueno, no, es un mecanismo que está utilizando mucho la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque garantiza la transparencia además. Al utilizar este tipo de mecanismos, primero que es rapidísimo, no hay intermediarios, o sea, llega directamente. Y esto además le da trazabilidad, provee veracidad y transparencia de lo que se está realmente haciendo, ¿sí? Entonces, por eso me pareció lindo este ejemplo, cómo se aprovechan
y un poco la idea es eso, ¿no? Empezar a pensar nosotros cómo podemos aprovechar como profesionales del derecho este tipo de herramientas con las que hoy nos sorprende tanto la tecnología. Todos, todos estos criptoactivos que yo les describí utilizan la tecnología de blockchain. El blockchain es, digamos, una base de datos descentralizada, robusta, inmodificable, ¿sí? Porque no se puede modificar esta base de datos, y que permite registrar transacciones, operaciones, darle veracidad a esas operaciones y transacciones. Esa información va a estar en tantos lugares, en distintos nodos se llama, o en tantos puntos de conexión como existan en esa red. A mí yo al principio no entendía esto de los mineros, cómo funciona, no entendía los vocabularios, por qué mineros, no terminaba de entender. Pues yo se los voy a explicar como yo lo terminé de comprender. Esta información es cargada en esta red, en estos puntos de conexión, por los denominados mineros. Los mineros en realidad son equipos de hardware sofisticados, con un alto consumo energético, que compiten entre sí en esta red para resolver un problema matemático complejo. Quien resuelve ese hardware que resuelve ese problema matemático complejo es el que en definitiva lo hace a cambio de una retribución en criptomonedas y a su vez carga esta información a esta red, sellándola, dándole veracidad y sellándola con un hash. Por eso decimos que es inmodificable, es inalterable, por eso se habla de que es una base de datos robusta, inmodificable. Yo digo, hay una blockchain en Argentina que se llama Argentina Federal Blockchain, que es privada, y si les interesa se pueden meter en la página, y la verdad que ahí es donde, digo, empezar a pensar a ver cómo nosotros lo podemos empezar a aplicar en la práctica, ¿no? Por ejemplo, yo no sabía, quizás algunos de ustedes sí, pero yo no sabía que los votos de los diputados nuestros de la Nación, una vez que son emitidos, quedan subidos, lo digo en estos términos, quizás hay otro término más técnico, pero quedan cargados una vez que son emitidos y quedan registrados en esta blockchain que les mencionaba. Después, por ejemplo, los libros de la SAS, de las Sociedades por Acciones Simplificadas, que son libros digitales, también utilizan esta blockchain. O sea, garantizando, obviamente, la transparencia. O sea, ya una vez que uno vuelca un acta en un libro digital, es inmodificable. No se puede modificar para nada. O sea, garantiza de alguna manera la transparencia y veracidad. Después, por ejemplo, también la cadena de producción de frutos cítricos en Argentina está toda registrada en esta blockchain, es decir, que uno puede hacer el seguimiento desde que tenemos el plantín de la fruta cítrica hasta que llega a la góndola y al consumidor. Entonces, en esa blockchain van a quedar registrados los distintos pasos, me imagino, en cuestiones de salubridad, de bromatología, si se cumplieron con las pautas y las normas adecuadas con respecto al transporte. Y esto me lleva a pensar que lo podemos aplicar para cualquier cadena de producción. Me imaginaba la cadena de producción animal, el tema de el transporte, de la cadena de frío. O sea, me parece que son cosas realmente muy interesantes para tenerlas en cuenta y que el consumidor también sepa, ¿no? Y tenga acceso a esta información. Otro ejemplo, Prefectura Naval Argentina, cada una hora emite
emite un informe sobre ellos. Y toda esta información también es subida en esta blockchain. Con lo cual, de ahí la importancia que puede llegar a tener para todos aquellos actores que intervienen en el comercio fluvial, ¿sí? En el transporte fluvial. Me parece que son cosas importantes a tener en cuenta. Lo mismo, por ejemplo, algunas universidades que cuando emiten los títulos a los alumnos también los suben o incluso van un poco más allá. Todas las notas que tiene cada alumno en las distintas materias también subidas a estas blockchain. Esto me lo imagino yo con un montón de cuestiones. Pensemos también en cuestiones probatorias, ¿no? El día de mañana, cómo lo podemos ofrecer si quisiéramos para un juicio, porque realmente es una base de datos que está justamente en esta red tecnológica y que es absolutamente inmodificable. Entonces, se me ocurre empezar a pensar en estas cuestiones en materia probatoria. Lo mismo en materia de criptoactivos. Se me empiezan a generar ciertos disparadores. ¿Qué recaudos tendré que tener a la hora de redactar un contrato en el que una de las contraprestaciones justamente sea el pago en criptomonedas? O sea, ¿qué recaudos tendré que tener como profesional? Son bienes que se pueden embargar, son embargables, o sea, esto también después empieza a trastocar otras áreas. ¿Qué hacemos con el derecho de concursos y quiebras? Bueno, me parece que son estas cuestiones las que tenemos que, o nos obligan a pensar, o por lo menos ser creativos, ¿no? Que se nos abra un poco la cabeza con estos temas. Yo hace poco presenté un trabajo en el que me planteaba la posibilidad de, ¿se puede constituir una sociedad y que los socios hagan el aporte con criptomonedas? Teniendo en cuenta que nuestra legislación, el artículo 39 de la Ley General de Sociedades, señala que en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada, los aportes tienen que consistir en obligaciones de dar, que puede ser dar dinero o en especie. Y acá es donde empiezo a evaluar esto que les comenté primero en relación a la modificación del artículo 765 por el decreto 70-2023. Si yo lo pienso con como estaba redactado anteriormente el artículo, el 765, que decía concretamente que cuando se estableciera una obligación en moneda que no fuera de curso legal en nuestro país, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. ¿Y yo cómo califico a la criptomoneda? Porque en realidad lo podría calificar por el artículo 764 como un bien inmaterial, como un bien que no es cosa. Entonces, por el artículo 764 me remite a la aplicación de las normas que se aplican sobre obligaciones de dar cosas. Bien, entonces yo ahí lo podría considerar como un aporte, vuelvo a sociedades, ¿sí? Como un aporte al capital social de una sociedad en especie. Ahora, para que sea un aporte en especie, tengo que cumplir con ciertos recaudos. Ejemplo, y esto tiene relación con lo que les mencionaba recién. ¿Es un bien susceptible de ejecución forzada? Primer punto, primer interrogante. Segundo interrogante, ¿cuál sería el método de valoración? ¿Cómo lo cuantifico a este bien? ¿Cómo cuantifico ese aporte que hago al capital social? Estoy pensando en el capital social de una SRL o una SA, o un aumento de capital en estas sociedades. ¿Cómo lo cuantifico? ¿Cómo lo valoro? Y punto 3, el tema este de la volatilidad de las criptomonedas.
que puede de alguna manera, digamos, incidir en el principio de intangibilidad del capital social. Bien, primero pienso, principio de reserva legal, artículo 19 de la Constitución Nacional, todo lo que no está prohibido, permitido. No están prohibidas las operaciones en criptomonedas, con lo cual podría hacer un aporte a una sociedad en criptomonedas. Si lo hago en especie, me vuelvo con estos planteos, ¿cómo hago? ¿Es un bien susceptible de ejecución forzada? Bueno, habrá que tener en cuenta ciertos recaudos. Por ejemplo, ¿cuáles serían estos recaudos que a mí se me ocurren, ¿no? Desde mi lugar. Digo, están lo que se llaman las exchange, ¿sí? Las exchange son como casas de cambio digitales o plataformas en las que los particulares pueden adquirir o vender sus criptomonedas. Y generalmente estas exchanges lo que hacen es proveer es como un servicio de almacenamiento, de custodia de estas criptomonedas, que en realidad el servicio de custodia es sobre las claves. Por eso hay una diferenciación entre estas claves y las claves frías. Las claves frías son las que directamente las tiene el titular de esas criptomonedas. Si esa persona fallece y nadie encuentra esas claves, chao criptomonedas, o sea, nadie las va a recibir. ¿Qué ha pasado? Esto lo hemos leído en ciertas noticias. Ahora, si estamos hablando de una exchange de reconocida trayectoria, centralizada, lo que tiene en definitiva son las custodias de estas llaves o estas claves alfanuméricas que dan acceso a estas criptomonedas. Entonces, si esto queda previsto en el acto constitutivo, se podría eventualmente llegar a una ejecución forzada de estas criptomonedas. Estoy viendo, estoy pensando en voz alta qué recaudos debería tomar si yo quiero constituir una SA o una SRL con el aporte en criptomonedas, ¿sí? Bien, segundo planteo, el tema de la volatilidad de estos activos, que obviamente podrían alterar el principio de intangibilidad del capital social de una sociedad. Entonces, lo que me lleva a pensar es que tomar como recaudo que se aporte en criptomonedas se haga a través de las stablecoin, estas que les expliqué anteriormente. Entonces, de esa manera se resguarda porque no estamos ante un activo tan volátil como pueden ser otras criptomonedas. Y por último, el tema de la valoración. Miren, les doy un ejemplo. En España, en el año 2014, o sea, ya hace 10 años, miren lo atrasados que venimos nosotros, ¿no? En España se constituyó la primera SRL con el capital social integrado totalmente con criptomonedas. ¿Qué hizo el escribano? Porque se hizo por instrumento público. ¿Qué hizo el escribano en ese momento para tomar el valor de ese aporte? Bueno, se metió en una exchange, no sé, Binance, Coinbase o alguna conocida, para ver cuál era la valoración de esa criptomoneda al día en que se estaba haciendo ese aporte al capital social. Se hicieron print de pantallas, se incorporaron esos print de pantallas a la escritura pública, al instrumento público. En el caso que yo pienso, si fuera por instrumento privado, se podría hacer por un acta notarial de constatación aparte, esto que les estoy mencionando, y con eso se salvó el tema de la valoración, de la evaluación de esa criptomoneda que se estaba aportando ese día en esa sociedad que se estaba constituyendo. Les estoy hablando del 2014. Ya hay países en Latinoamérica, como por ejemplo Perú o Colombia, que incluyen en su legislación societaria la posibilidad de que los socios hagan sus aportes con criptomonedas. En nuestra legislación no está previsto así. Para las SAS, el artículo 42 dice que puede ser en bienes dinerarios o no dinerarios, con lo cual creo que también cabría
interpretar que es posible hacer el aporte en criptomonedas, pero como está redactada hoy la norma, yo interpreto que sí se podría hacer. Después hay que ver las autoridades de Contralor, la IGJ, la Dirección de Personas Jurídicas. Son cambios y siempre los cambios cuestan, ¿no? Pero me parece que, que bajo estos recaudos, en mi opinión, bajo estos recaudos sí sería factible hacer este tipo de operaciones. Los mismos recaudos habrá que tener en cuenta a la hora de formalizar un contrato, insisto, en que entre alguna de las contraprestaciones se constituya en criptomonedas o en otro tipo de criptoactivos. ¿Por qué no un NFT, una obra de arte que esté en un NFT? Entonces, y como para ir un poco concluyendo, y no sé si ustedes tienen algún comentario, porque la idea de esto es que sea una charla breve y generar, como les decía, ciertos disparadores, pero yo creo que el derecho comercial está atravesando un profundo cambio, una profunda transformación. Hoy las empresas quizás se fijan más o ponen su visión en patentes de invención, en conocimiento, en know-how. Fíjense cómo se ha ido modificando el propio concepto de la empresa, que en realidad no es un concepto jurídico, sino más bien es un concepto económico, ¿no? Pero fíjense, por ejemplo, como dice Vítolo, ¿no? Uber es una empresa a nivel mundial de transporte que no tiene bienes automóviles propios. Lo pasa con Airbnb, que es la empresa de alojamiento a nivel global que todo el mundo conoce y tiene muy poquitos bienes propios, pero en realidad el sistema que utiliza, fíjense que no pasa por tener activos físicos, pasa por otro lado. Y así un montón de empresas. Entonces, creo que todos estos nuevos mecanismos, todos estos nuevos instrumentos, nos obliga, o sea, primero que es un desafío para nosotros como abogados empezar a entender. Yo me acuerdo que, Adam, me acuerdo de vos porque la tenías bastante clara, por lo menos cuando participaste. Ahora no tenés micrófono, no tenés cámara, no tenés nada, ¿no? Nos vamos a privar de tus conocimientos, pero ese día yo me acuerdo de vos porque me acuerdo que hablaste, no sé si, digamos, si encarás profesionalmente este tipo de temas o te gusta a vos y nada, capaz que invertís en criptomonedas, no sé, pero digo, son temas que son desafiantes. Primero porque son conceptos nuevos, segundo porque no tenemos nada previsto en nuestra legislación. Y me olvidaba de comentarles esto. Ok, me encanta, porque a mí me pasa, bueno, acá leo para los que no pueden llegar a leer, dice Adam, hoy es un día complejo para mí, lo encaro búsqueda de conocimiento. Aún no he definido dedicarme a este tema en particular. Sí, quizás hoy, no sé, en nuestra jurisdicción, por lo menos, no nos toque a diario este tema, ¿no? Pero ojo, ojo, porque el cambio ya está. O sea, siempre lo que pasa es que la legislación viene lenta y nosotros, los operadores de derechos, siempre venimos como un paso más atrás. Pero el cambio está. Cuando me puse a investigar un poquito sobre este tema, llamé a una persona que conozco que se dedica a sistemas, es ingeniero en sistemas. Y le digo, y le pregunto, che, esto de la criptomoneda, qué sé yo, ¿por qué es lo que viene? No, me dice, no es lo que viene, es lo que ya está. Me dice, a mí me pagan en criptomonedas. Y yo uso las criptomonedas y compro y no sé qué. O sea, eh, ya está esto. Es un tema que está instalado que tenemos que empezar, por eso digo, y ojo con el tema de la blockchain, ¿no? ¿Cómo lo aprovechamos nosotros como prueba? Eso me parece súper importante. Súper importante. A los escribanos no creo que les guste tanto, pero, pero ojo porque
realmente lo podemos empezar a llevar a un montón de situaciones. Acá dice José, en El Salvador se está implementando. Lo que viene es el metaverso. Bueno, sí, hay un montón ya esas cosas a mí realmente ya me exceden también. Eh, pero sí, 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 es impresionante. Por eso digo que el desafío es empezar a internalizar nosotros estos nuevos conceptos, empezar a ver cómo lo encuadramos con lo que tenemos, con la normativa que tenemos. Les doy este ejemplo de los que les comentaba con respecto a los aportes a las sociedades. Ahora Ana está levantando la mano. Termino una idea y le damos la palabra a Ana. Volviendo al tema este, lo que les decía con respecto al DNU, que modifica el artículo 765, miren esto. El 765 actual lo que dice, en definitiva y resumiendo, es que la obligación de dar dinero, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, sea o no de curso legal en el país. Y si yo me voy a la definición, por ahí es muy rebuscado y muy jugado lo que estoy diciendo, es una interpretación que hago, pero se las digo y las comparto y podemos estar de acuerdo o no, o hacemos un... Pero digo, si yo me voy a la definición de UIF de las criptomonedas, como les leía, tiene las tres funciones propias del dinero. Es una unidad de cuenta, una reserva de valor y un medio de intercambio. Tiene las tres funciones propias del dinero. Entonces, ¿lo puedo a la luz del 765 actual, que no sabemos qué va a pasar, contemplar como dinero? Obviamente no de curso legal en nuestro país. Entonces, con esto que yo les decía de que los aportes a las SRL o al SA pueden ser, tienen que ser obligaciones de dar, en dinero o en especie. Les comenté cuáles eran los recaudos que para mí habría que tener si lo contemplo como un aporte en especie. Ahora, si lo tomo como dinero, igualmente considero que habría que tener los mismos recaudos por una cuestión de prudencia y por una cuestión de que quien puede lo más puede lo menos, ¿no? Pero, pero bueno, son ideas que me parece que está bueno compartirlas y discutirlas y por ahí dentro de un par de años digo, no, la verdad que no, esto no iba por este lado. Pero bueno, yo las comparto con ustedes, ¿no? Para eso es este espacio. Ana, estás levantando la mano, ¿cómo estás? Hola, Pao, ¿cómo estás? Primero celebrar este Bien. encuentro y bueno, y que nos explique esto que es bastante complejo. Ya nos cuesta con lo que tenemos y me imagino con esto. Bueno, no, yo Sí. pensaba un poquito, yo soy penalista, hago penal, pero bueno, me interesa sobremanera lo que se viene, lo que decís vos, ¿no? Lo que ya está instalado y lo que tenemos que empezar, ¿no es cierto?, a dinamizar un poco en el derecho, ¿no? Que tiene que ver con estas cuestiones más tecnológicas, ¿no? Y que también presionan en el aquí y en el ahora. Y digo, vos hablabas de cuestión dineraria, y ahí está mi pregunta, la que viene ahora, cuestión dineraria o obligaciones de dar. ¿Y qué pasa cuando? Porque claro, en una transacción comercial del aquí y el ahora, es fácil quizás tener en cuenta en traducir una evaluación, pero ¿qué pasa cuando hay un incumplimiento y con la sanción de ese incumplimiento? Y ahí va mi pregunta. Y bueno, ahí yo lo que dejaría, si lo dejo plasmado, pienso, si es un contrato en el que una contraprestación es en criptomonedas, tendría que en el mismo contrato establecer la propia sanción, digamos, ¿sí? Yo lo haría de esa manera. Es más, lo podría quizás hacer en ese momento según la valoración o la cotización que tenga en ese día, no sé, capaz que lo llevo a dólares o capaz que le hago alguna equivalencia como para, bueno, entonces si no me entregas esto, me tenés que entregar esto otro. Entonces ya
se me ocurre que lo podría hacer de esa manera, con algún tipo además de sanción pecuniaria, ¿no? Eh, Se me ocurre hacerlo por ese lado. En el Lo de que establecerían las fuera, partes, lo claro, establecerían las partes en el momento, porque como no está legislado, y si no, porque a ver, a mí se me ocurre, ¿qué evaluación sería la correcta? ¿La del momento que se hizo la contratación o se hizo el estatuto por ahí en el caso societario, ¿no es cierto?, con el valor de ese momento o con el valor actualizado de cuando surge el incumplimiento? en el caso, olvidémonos por un ratito de la sociedad, ¿sí? Porque en el caso de que sea la sociedad, el aporte se debería hacer, o sea, tendría que haber una transferencia en el mismo momento, es decir, el titular de las criptomonedas, en el mismo momento en que se constituye la sociedad, tiene que hacer la transferencia, es decir, va a haber un cambio de titularidad. Esas criptomonedas van a dejar de estar en cabeza del accionista o el socio y van a pasar a integrar el capital social de la sociedad. Es decir, que quien va a ser titular de esas criptomonedas va a ser la sociedad. Después, digamos, ahí lo que tiende a proteger la norma es a los terceros posibles acreedores de esa sociedad. Pero en ese caso no veo incumplimiento por el lado del socio, porque sí o sí, para poder ser socio, debió integrar en ese momento y tiene que haber una transferencia. Es lo mismo, imaginemos que en realidad lo que el socio hace en lugar de, no sé, doy otro ejemplo de un aporte en especie. El aporte en especie tiene que ser, el momento de suscripción tiene que hacerse el 100% del aporte, es decir, no se puede quedar un saldo como puede pasar con el aporte en dinero. Entonces, en ese momento, olvidemos las criptomonedas. Vamos a suponer que el aporte del socio es un bien inmueble. Listo, en ese momento el inmueble pasa de en cabeza del titular del socio a la sociedad. Chao, salió del patrimonio del socio. Lo mismo debería ocurrir en el caso de las criptomonedas. Ahora, distinto es el otro caso que vos planteás, si lo estamos pensando como una obligación de entregar tantas criptomonedas. Bueno, y ahí yo haría una equivalencia en ese momento, pero porque después es tan volátil el valor que te puede ir bien como no. O sea, yo miré ayer el valor de la Bitcoin, está $62.000, porque la Bitcoin fue creciendo, pero tuvo momentos, bueno, esto Adam lo debe tener mucho más claro que yo, pero valía nada. Y tuvo muchas oscilaciones. Creo que hoy quizás está un poquito más estable o quizás otro que participe, ¿no? Pero quizás ahí, por eso decía, tomar ciertos recaudos a la hora, nosotros como profesionales o como para asesorar también a un cliente. Sí, me quiere pagar en estas criptomonedas. Che, y pará, a ver, yo me aseguraría que sean stablecoin, ten en cuenta esto, que tenga ya por ejemplo, las stablecoin, que son las que tienen esta colateralización con otro activo real, como puede ser una moneda fiat, como el dólar o como el euro. Entonces, ahí de alguna manera creo que zanjás un poco esto que vos estás comentando. Ahora, hace poco yo leí una noticia que ahí no sé cómo hacen, pero por ahí vos que haces penal, Ana. Eh, eh, sí, hará cosa de, no, un poco más de un mes, sí, un poco más de un mes, en donde un operativo enorme, gigante, en zona norte, donde incautaron no sé cuántos millones en criptomonedas, billeteras, o sea, creo que sí, digamos, hay también, hay que tener cuidado con el tema de las estafas, ¿no? De estos activos, pero también la tecnología también nos ayuda para también, porque hubo incautación, no sé cuántos millones eran en criptomonedas.
Yo lo estoy pensando, obviamente, echa la ley, echa la trampa, siempre está el pillo, pero eso existió siempre y va a existir siempre con cualquier instrumento, ¿no? Lo estoy pensando no desde el lado patológico, sino desde el lado, bueno, a ver, ¿qué tenemos esto? ¿Cómo lo aprovechamos? Y después, nada, la realidad nos va a llevar a que lo podamos aplicar o no en la práctica. Pero creo que es un mundo tan enorme, nos falta tanto por aprender. A mí, yo siento que no sé nada del tema, porque realmente es muy profundo, son conceptos muy nuevos. Por eso me gustaba la idea y es como un autodesafío decir, bueno, vamos a hablar de esto que nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort, pero está bueno empezar a hablarlo, ¿no? A mí me parece que son temas interesantes y que más o menos, no sé cuánto va a demorar, pero nos va a llegar, algún día nos vamos a acordar de esta charla, dentro de unos años. Nos vamos a acordar de esta charla así a la tarde de un martes de julio de invierno. Bueno, un poco esto, un poco la idea era esta de la charla, dejar más interrogantes, más planteos que otra cosa. Sí, yo soy una entusiasta, ¿no? Acá es lo que me decía también Adam, de esto de, para mí siempre conocer, saber, como que me llama la atención, me gusta, lo disfruto. Y creo que como profesionales del derecho, obviamente el que no estudia, el que no se capacita, siempre se va quedando un poquito más. Así, siempre está bueno generar estos espacios como para empezar a pensar, a planear, quedarse pensando, ¿no? Que cada uno empiece a imaginar, aprender a ser creativos, animarnos a ser creativos. Y bueno, nada, era más que nada esto, es dejarle estas inquietudes, estos ejemplos, compartirlos con ustedes. Insisto, el derecho comercial está en constante evolución, siempre lento, pero está. Y después creo que es importante, más allá de que es un derecho en transición, creo que es importante que nosotros seamos el cambio, que nosotros estudiemos, abordemos esta temática, no tenemos para aburrirnos y de paso también para, obviamente, si es un tema que les guste, que les interese, contarles, algunos ya saben, que en noviembre de este año vamos a ser sede de los encuentros Institutos de Derecho Comercial de la provincia de Buenos Aires. Esto nos va a permitir un espacio donde se discuten también estos temas, entre muchos otros más, concursos, quiebras, sociedades, contratos en general, y ahora ya se incorporan en los paneles estos temas tecnológicos, se discuten, se debaten, y empezar a animarse a escribir. A mí me encantaría que alguno de ustedes también se anime a escribir alguna ponencia y participe del encuentro, ya que se hace en nuestra jurisdicción, se va a hacer en la Cámara de General Rodríguez en noviembre de este año. Así que un poco también la idea era, ya con tiempo, vamos a hacer igual unas jornadas preparatorias que los voy a invitar. Algunos sé que están en el chat del instituto, después los que quieran que los incorpore al chat me escriben por privado y les dejo mi teléfono por si quieren acá y los agrego al grupo. 54781057. Ahí está. En donde yo suelo, bueno, igual en la página del colegio están estas actividades, pero yo también las comparto en el grupo. Va a haber vamos a tratar de organizar 2 jornadas preparatorias ya tengo los participantes de distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires, Mar del Plata, Bahía, Azul, Dolores, San Martín, Morón, La Matanza, o sea, y se van a exponer estos temas que están tan ricos, tan buenos para empezar a pensar y para compartir y para debatir también, ¿no? Porque obviamente podemos tener puntos de vista distintos,
Y de eso se trata. De eso se trata esta historieta. Así que bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, inquietud o quiere hacer algún comentario. Si no, ya vamos cerrando. Bueno, qué lástima, Adam. La próxima conectate con la cámara y el micrófono, porque me acuerdo de tu participación. Les recomiendo leer, acá nos tira un buen dato Adam. Les recomiendo leer Metaverso Web 3 Gaming de Corvalán. Ok, yo me lo voy a anotar. Yo me los compro estos libros. Yo tengo un librito que compré, no lo tengo por acá, ¿ves? No sé dónde lo tengo. Ah, sí, lo tengo abajo de toda la computadora porque me hice como una repisa para ver que me queda, a ver si puedo hacer que no se me caiga todo. Tengo un libro que me lo compré antes de la pandemia y lo empecé a leer en la pandemia. Está bueno también, a mí me sirvió bastante, que se llama, es de Vanina Guadalupe Scheider, creo que se pronuncia, Derecho y criptoactivos. Está muy bueno, ¿eh? Es de la editorial La Ley, Derecho y Tecnología. Este está bueno, yo me lo compré antes de la pandemia. Eh, Así que en ese momento me acuerdo que cuando pasé por la editorial, lo que pasaba, estaba haciendo tribunales, pasé por la editorial La Ley, pregunté para comprarme un libro de criptoactivos y era el único que había en toda la editorial, no tenían otro, así que, pero ahora hay cualquier cantidad, así que voy a leer, a ver qué dice Juan Corbalán, escribe sobre informática y derecho. Ah, lo voy a chusmear entonces, porque todas estas cosas están buenísimas. Bueno, a mí me gusta mucho. Así que bueno, agradecerles, espero que nada, que se hayan sentido cómodos, que haber sido clara y bueno, gracias también por participar ustedes. Gracias, Dani, ahí lo veo a Dani. Bueno, les mando un abrazo entonces a todos y, y bueno, nada, el que quiere que lo agregue al grupo de comercial, me avisan y los agrego. ¿Mm? Les mando un beso a todos grande. Adiós. Un beso, Chao, Paola, gracias. Chau, chau. chao, chao. Chao, gracias. Adiós.